conferencia de esta mañana, que tiene que ver con los antecedentes de la conquista europea. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para que podamos ir enlazando todos aquellos factores económicos, políticos, sociales, culturales que incidieron en los cambios profundos que experimentó Europa después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. ¿Cómo fue esa evolución en todos los ámbitos de la vida? ¿Y de qué manera todos estos procesos de formación histórica, social y política incidieron en la historia de los países europeos con algunas consecuencias para los países que ellos posteriormente iniciaron los procesos de conquista? En este mapa se puede observar el recorrido hecho por los pueblos bárbaros. Recuerden que para los romanos los bárbaros eran todos aquellos pueblos que no eran parte de su cultura y que estaban más allá de la frontera del imperio. Entonces los pueblos bárbaros invadieron el Imperio Romano de Occidente. Existían dos imperios romanos, el de Occidente y el de Oriente. Si ustedes observan en el mapa, las oleadas invasoras se dirigieron hacia el Imperio Romano de Occidente. Estas oleadas invasoras, naturalmente, que tuvieron consecuencias dentro de ese mundo del Imperio Romano de Occidente. Posterior a esas oleadas invasoras, se dieron otras invasiones y esto incidió para que se formara lo que se conoce como la Europa feudal. Esta Europa feudal se convirtió en un sistema de organización que abarcó todos los ámbitos de la vida, pero que hay que tomar en consideración que hubieron tres factores muy decisivos, lo que tiene que ver con esas oleadas invasoras, con la pérdida del poder real, es decir, ahora no son los reyes los que tienen el control político, sino el señor feudal. Y después de haber experimentado una economía de intercambio comercial, ahora lo que existe es una economía de autoabastecimiento, de grandes feudos, de aislamiento comercial, de la ruralización de la sociedad. Es decir, las oleadas invasoras de los pueblos bárbaros obligaron a las personas que vivían en el casco urbano a vivir ahora en el campo. Y recuerden que ahora el control político lo va a tener el señor feudal. Él es el que va a tener el control político. Pero posterior a esa conformación del feudalismo, hubieron un sinnúmero de procesos que permitieron cambio en Europa.
comprender el por qué los europeos llegaron a las nuevas tierras y también a otros espacios geográficos conocidos por ellos. No es tratar de comprenderlo por acciones o acontecimientos de un siglo, 2 siglos, no, sino que hay todo un proceso que inició desde el siglo XII y continuó experimentándose en Europa hasta el siglo XV. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que favorecieron los cambios en Europa? Tenemos los cambios socioeconómicos de los siglos XII y XIII. Estos cambios le permitieron a los burgueses obtener el apoyo de los monarcas en las luchas contra los señores feudales y obtener leyes favorables al desarrollo de sus actividades mercantiles y artesanales, que durante el feudalismo estas actividades mercantiles prácticamente, ¿verdad?, se vieron reducidas porque lo que existía era una economía de autoconsumo, no una economía para la exportación. Otro factor es la reaparición y generalización de los estudios del derecho romano. Y nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿qué tiene que ver el derecho romano como un factor de los cambios que experimentaron los europeos? La respuesta es esta. Esta aplicación del derecho romano proporcionaba la justificación legal para dictar las leyes a toda la nación. Y lo que persigue es privar a los señores feudales y a la iglesia de los poderes que ellos tenían. El otro factor tiene que ver con el cambio de mentalidad política. ¿Qué pasa con hombres de esta época? Comienzan a sentirse como miembros de una comunidad nacional unida por las mismas costumbres, historia y lengua. En otras palabras, toda aquella fragmentación política que sufrió Europa, ahora con el cambio de mentalidad del ser humano, se siente de que pertenece a una misma comunidad. Y si pertenece a una misma comunidad, él tiene que involucrarse en las decisiones que son más pertinentes para el desarrollo sociopolítico de esa nación. La formación de las lenguas nacionales. Esto permitió el mutuo entendimiento entre los habitantes de un mismo país. Y esta situación fue aprovechada por los reyes para dictar órdenes, leyes, impuestos en los idiomas que pertenecían a cada nación, porque durante el periodo feudal, la lengua que predominaba era el latín. Además, otro factor que hay que tomar en consideración tiene que ver con la creación de las instituciones representativas. ¿Quiénes componían estas instituciones? La nobleza, el clero y la burguesía. Y esto permitió la discusión y adoptación de acuerdos comunes a todo el país. Entonces, todos estos factores
permitieron cambios profundos en Europa. Aunque el sistema feudal ya venía entrando en un proceso de desintegración, todos estos factores permitieron los cambios en Europa. Y esto ayudó a que la forma de comprender la sociedad, la política, permitiera a ellos tener un cambio de mayor profundidad. Si ustedes observan, en el círculo tenemos la ciudad de Constantinopla. Estamos hablando prácticamente de la parte sur del continente europeo. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente y era un punto terrestre de intercambio comercial. Por decirlo así, era una ciudad muy estratégica para el comercio, muy significativa para la burguesía, que no tenía el poder político, pero que sí le ayudaba a la burguesía a ir preparando todas las condiciones necesarias y también obtener ganancias para llegar a obtener el control político que todavía estaba en manos de los señores feudales. Si ustedes observan en ese mapa, ahí tenemos Europa, el continente asiático. Y donde ustedes leen moluscas, esas son las famosas islas de las especies o la India orientales. ¿Qué ocurría? El comercio establecido entre esta parte del continente asiático y el continente europeo seguía esa ruta que ustedes observan. Y tenía que atravesar, si ustedes observan, un gran espacio geográfico y pasar necesariamente los mercaderes con sus productos por Constantinopla. A los europeos les interesaba comprar la seda, la pimienta, el clavo de olor, los bálsamos medicinales. Son los productos que obtenían de las famosas Indias orientales. Observen ustedes, el recorrido era bien amplio. Constantinopla era el enlace terrestre para asuntos comerciales. Pero para 1453, los musulmanes tomaron el control de Constantinopla y ya no había la posibilidad que todos estos productos que obtenían los europeos pudiera ser por vía terrestre.
porque ya no había paso por Constantinopla. Ahora, hay algo muy importante que hay que tomar en consideración, que además de los factores que ya miramos, que son los factores socioeconómicos de los siglos XII y XIII, la reaparición del derecho romano, el cambio de mentalidad política, la formación de las lenguas nacionales y la creación de las instituciones representativas, tenemos que hablar sobre la visión antropocéntrica. En este caso, expresada en el humanismo. Ya a partir del siglo XIV, surge en Europa el humanismo y específicamente en Italia. El hombre humanista quiere conocer, quiere juzgar, quiere comprobar, exalta los valores humanos y todo esto está inspirado en el modo de vida clásico. Recuerden que durante más de 1100 años, la Iglesia Católica es la que había formado a los seres humanos bajo esa concepción religiosa. Es decir, el hombre vino aprendiendo de las enseñanzas de la Iglesia, pero ya para el siglo XIV, el hombre ya no quiere seguir aprendiendo de la Iglesia, sino que el hombre quiere conocer por sí mismo, quiere comprobar. ¿Por qué exalta los valores humanos? Porque el hombre considera que las enseñanzas de la Iglesia, lejos de poner al hombre en un lugar donde él pueda hacer cambios profundos, la Iglesia les ha quitado ese derecho y que por lo tanto necesitan recobrar esos valores y por eso comienzan a exaltar los valores humanos. La inspiración en el modelo de vida clásico, es decir, cuando en historia occidental se habla de vida clásica o el mundo clásico, estamos hablando de dos civilizaciones, la civilización griega y la civilización romana. Eso significa el modo de vida clásico. En otras palabras, lo que hace el hombre del humanismo es retomar las enseñanzas, los aportes, las discusiones que se generaron en el mundo clásico, porque ellos consideran que es tiempo que el ser humano regrese a esos orígenes, que sean ellos los que puedan, de alguna manera, tomar el control en todos los ámbitos, todas las esferas de la vida humana, y no la iglesia, sino que ellos quieren encontrar las respuestas a las preguntas que se están haciendo. Y ahora vamos con la participación. Vamos a preguntarle a David Sánchez. Observe bien
y responda a la pregunta ¿qué veo? Recuerden que solo la persona que se está seleccionando es la que cuando ya tenga la respuesta va a activar su micrófono y va a responder. Entonces David Sánchez observe y responda a la pregunta ¿qué veo? Entonces, David, sí, puede escribir. Si tiene problemas con el micrófono, puede hacerlo a través del chat. Puede responder a través del chat. Como David ahorita tiene problemas con el micrófono, para mientras él va pensando, entonces, ¿qué nos puede decir Evelyn del Socorro? ¿Qué es lo que usted ve en esa imagen? Randall está pidiendo la palabra. Diga, Randall, por favor. Buenos días, maestro. Sí, Muy lo bien. que puedo observar es que hay muchas personas en lo que puede ser movimientos de producto, movimientos de insumo provenientes de cierto lugar en un barco y desembarcando en otro lugar que necesitan estos productos que pueden ser especias, alimentos como lo puede ser la verdura, fruta, etcétera. Y entonces podemos ver acá cómo existe un movimiento fluido de comercio proveniente de un lugar diferente. Gracias, David. Francina. Tiene la palabra. Buenos días. Lo Buenos que días. puedo observar, pues son, igual que Randall, varias personas que están embarcando. Yo puedo ver que están embarcando, no desembarcando. Lo que puede ser lo que Constantinopla o ese tipo, esos sectores pedían, como lo que usted dijo, la seda, la pimienta, los bálsamos medicinales, etcétera. Y que bueno, que van de camino a ellos. Gracias. Benavides, ¿qué nos puede aportar? Pues enteras, así como dice nuestra compañera Francina, están embarcando porque me imagino que van a comercializar con otras fronteras, otros continentes. Gracias. Mayra, ¿qué aporte nos puede dar? Le escuchamos, Mayra. Ahí le echaron Quintero, por favor. De vista. Puede ser intercambio de producto, así como llega, también puede salir del lugar donde se está embarcando. Sí, maestro, como expresan mis compañeros, observo que se están preparando para salir, o ya bien sea que regresan de una expedición con los insumos. Muy bien, gracias. Entonces, ahora continúo con mi posición y después voy a hacer otras preguntas.
Cuando se cierra ese paso terrestre por Constantinopla, entonces los europeos van a buscar una ruta alternativa. Ellos saben que ya no puede ser vía terrestre y tiene que ser vía marítima. Pero ¿cómo lograr navegar después de enseñanzas como esta? Que la Tierra era cuadrada, que si alguien se atrevía a surcar esos mares, nunca iban a regresar. Y cómo también vencer ese temor. ¿Qué otra etapa en la vida de los europeos se desarrolla para que ellos tengan la seguridad que todos esos cambios han sido producto de un largo proceso de formación histórica, social y cultural? Entonces nos vamos a la otra etapa. Recuerden que ya hablamos del humanismo. El humanismo, por decirlo así, fue la filosofía de la nueva etapa que se desarrolla en Europa, que tiene que ver con el Renacimiento. El Renacimiento abarcó la vida política, económica, social, cultural, científica, tecnológica. Renacer significa volver a los clásicos. Eso es lo que significa. Y el Renacimiento se desarrolla a partir del siglo XV. Pero antes de continuar, ya David nos dio su respuesta. Y lo que expresa David a través del chat, porque recuerden que él tiene problemas con el micrófono, es que observa personas arribando. Evidentemente el comercio es el principal factor proveniente. Muy bien, David, gracias. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes, con el Renacimiento? En lo científico tecnológico es lo que revoluciona la vida del ser humano. Hay un mayor desarrollo de la ciencia y la observación. Recuerden de que el ser humano, en el humanismo, él quería conocer, juzgar y comprobar. Ahora hay una mayor observación de todo su entorno. Hay un progreso en la geografía, en astronomía y en la medicina. Entonces, a través de la geografía, el hombre va desarrollando la habilidad de representar espacios geográficos haciendo uso de la cartografía. Y esto le va permitiendo a ellos tener un mayor conocimiento, además de que los escritos de Marco Polo influyeron mucho en la comprensión de ese espacio geográfico. El invento de la pólvora, que influyó en lo político, en lo militar y en lo económico, porque el uso de la pólvora va a permitir que haya un mayor control del mundo político en el plano militar y también en lo económico, porque si yo tengo pólvora, tengo armamento, llego a espacios geográficos y logro tener el control de aquellos recursos naturales en diversos espacios geográficos. La imprenta, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la imprenta con el Renacimiento y con los cambios?
Recuerden que la imprenta ayudó a la difusión de los nuevos conocimientos. La imprenta es un invento chino, pero fue perfeccionada por Juan Gutenberg, un alemán. Entonces, con la imprenta comenzó a fluir más el conocimiento sobre los cambios, sobre el descubrimiento, sobre pensamiento político, y esto ayudó a las sociedades a ir teniendo una mayor comprensión de ese mundo. La brújula y la carabela. La brújula le permitió al ser humano guiarse más seguramente en esos mares. Y la carabela, que fue una gran revolución para la navegación, porque eran embarcaciones más grandes, más seguras, con mayor capacidad, y esto le permitió a ellos iniciar esos viajes de exploración. Pero recordemos esto, lo que ellos buscaban era una ruta marítima, porque recuerden que la ruta terrestre hacia las Indias Orientales, por la acción de los musulmanes, no podían utilizarla. Y es cuando en la búsqueda de esa ruta marítima, posteriormente se van a dar los viajes de descubrimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el proceso histórico, político, económico y social que desarrolló Europa para haber logrado volver al mundo clásico, a un mundo de comprensión, de lógica, de retos, a un mundo de propuestas, le permitió a ellos posteriormente realizar esos viajes de exploración. Lo que ustedes observan es ya específicamente las rutas seguidas por los españoles y por los portugueses durante la búsqueda de esa ruta marítima hacia la India. ¿Quiénes verdaderamente descubrieron la ruta marítima hacia la India? Los portugueses. Los españoles, en la búsqueda de esa ruta, fue que descubrieron el continente americano. No podemos nosotros tratar de comprender cómo es que se dan todos estos procesos de descubrimiento mientras no conozcamos cuáles son los antecedentes, qué es lo que ocurrió en Europa para todo ese proceso de transformación. Voy a permitir que realicen 3 preguntas. La pueden hacer a través del micrófono. 3 preguntas. Solo denle levantar la mano para saber quién va a preguntar. 3 preguntitas que ustedes quieran hacer. ¿O prefieren que yo les haga preguntas a ustedes?
Bien, inicio yo. Naomi. La pregunta es la siguiente, Naomi. ¿Qué fue primeramente en la etapa del desarrollo y formación histórica de la Europa occidental? ¿Qué proceso se dio primero? ¿El humanismo o el renacimiento? ¿Quién le puede ayudar a Naomi? Bueno, Naomi parece que nos va a responder ya. Buenos días. Entonces, ¿quién ayuda a Naomi? Parece que tiene problemas con el micrófono. La pregunta es la siguiente, recuerden. Dentro del proceso histórico de formación de los europeos occidentales, ¿qué fue primero, el humanismo o el renacimiento? ¿Qué nos puede decir Leticia Oscar? Profe, a mí. Sí, ¿Puedo? sí, claro. Buenos días primeramente, profe. Buenos En este días. caso fue el Renacimiento. Para mí fue el primero el Renacimiento. Posteriormente surgió lo que es el humanismo gracias a la discusión del Renacimiento. Si mal no recuerda que el Renacimiento significa una época de transformación y en este caso se comenzó en Italia y gracias a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángelo, que fueron los primeros científicos que difundieron este movimiento y posteriormente el humanismo. No sé si estoy mal. Bien. ¿Quién tiene una respuesta que avale o que diga, no, no es así? ¿Qué piensa usted? Porque a los muchachos les gusta que uno los seleccione, entonces vamos. ¿Qué respuesta nos tiene usted, Avilés? Hailey Avilés. Christopher Moisés nos está pidiendo la palabra. Díganos, Christopher. Tiene la palabra, Christopher. No tengan ninguna pena, muchachos, de participar. Recuerden que aquí estamos aprendiendo todo. Christopher nos está solicitando la palabra, pero ya puede responder. Ayúdenos entonces, Carlos Eliezer. Sí, profe. Recuerde la respuesta. ¿Es primeramente el humanismo o el renacimiento? Ya escuchó la participación. Diga. Sí, concuerdo con Kaira. Pienso de que primero se dio el Renacimiento y después se dio el humanismo, ya que el Renacimiento implicó un pensamiento distinto hacia las reformas que existían en la época, y el humanismo se dio por las causas de lo que eran los derechos humanos, Bien, gracias. Puede apagar el micrófono. Muchachos, por favor, apaguen el micrófono. Bien.
aclaro lo siguiente. La aclaración es la siguiente, pero esperen, solo quiero ver. Creo que... Emily. Diga, Emily. No, profe. Diga. Ya. Sí, ya me di cuenta. Bien. Recuerden, muchachos, siempre de apagar el micrófono. Porque lo que se pretende, ¿verdad? Es que si pudiéramos compartir esta videoconferencia, no pudiéramos subirla así, digamos, a ninguna red social, sino que podamos, pues, verdaderamente entendernos todos. Siempre tengan ese cuidado, por favor, de que sus micrófonos estén apagados. Entonces, aclaro lo siguiente. Primeramente fue en la etapa de formación de los europeos. Primeramente fue el humanismo y posteriormente el renacimiento. El humanismo se da en el siglo XIV. Es, por decirlo así, el humanismo, la parte filosófica del Renacimiento. Y el Renacimiento abarca los siglos XV y siglo XVI. Bien, muchachos, si tienen alguna pregunta. Si no, entonces vamos a llegar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta sobre el método RAPA. Diga, Emily. Sí, es que le quería preguntar, yo sé que usted nos brindó información mediante un documento, Sí. pero tengo una duda. Para hacer el método RAPA, ¿podríamos también buscar información en internet o solamente nos quedaríamos con la que usted nos brindó en el documento? Recuerden que además del documento está un ejemplo. Donde está la tarea asignada, ahí está un ejemplo del método RAPA. Y bien, ustedes pueden consultar otra fuente. ¿Oyeron? Pero hay que tener cuidado porque en algunas fuentes, por lo general, ponen el humanismo como posterior al Renacimiento. Entonces les recomiendo que, por ejemplo, busquen en la base de datos de la biblioteca de Lupoli. Ahí hay bastante información. Hay que tener siempre ese cuidado porque en algunos libros, incluso documentos en línea, hay algunos pequeños datos equivocados en cuanto a los procesos históricos de formación. Donde se lee tarea, ahí está el ejemplo del método RAPA. Esas preguntas que ustedes van a redactar son preguntas reflexivas, no se responden, ¿oyeron? Por eso analicen bien, ese es una aplicación del método RAPA que yo hice en relación a la violencia hacia la mujer. Entonces, ustedes traten, analícenlo primero, pueden consultar información, pero recuerden que cuando se busca información en el internet, siempre hay que tener seguridad de la fuente. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a concluir en un momento la videoconferencia. Solo quisiera saber si alguno de ustedes ya armaron el rompecabezas y qué les pareció la actividad del rompecabezas. Creo que es una actividad que estuvo muy bien porque es fuera de lo común, porque estamos acostumbrados a puros PDF, cuestionarios, no sé.
como que aporta a nuestro conocimiento de una manera más entretenida y dinámica. Y hay otras actividades que ustedes van a poder realizar. No recuerdo si ya les compartí un enlace sobre la unión de columnas sobre los viajes de descubrimiento. No recuerdo si ya les compartí. Ahí hay varias actividades que se van a realizar también así, de esa manera, para que ustedes vayan comprendiendo de que la enseñanza es la historia. Y muy interesante lo que dijo el joven. No solamente de que van a estar leyendo documentos de PDF o Word, sino que también, pues, me gusta trabajar con la parte lúdica. Es decir, de que el estudiante se dé cuenta que puede aprender jugando. Si ustedes observaron en esta presentación de diapositiva, fueron más imágenes, mapas, porque es lo que les va a permitir a usted comprender los espacios geográficos y todo. Van a haber videoconferencias donde nos vamos a poder ver el rostro, donde ustedes van a leer documentos y van a hacerme las preguntas a mí a través de la videoconferencia sobre lo que leyeron. Les pido que vayan conformando grupos de 3 integrantes y me los hagan llegar a través del WhatsApp, porque ya pronto vamos a hacer algunos trabajos en grupo y que a ustedes les va a ser de gran utilidad usar Microsoft Teams. Incluso me pongo a disposición de ustedes. Si en algún momento quieren aprender a trabajar en Microsoft Teams, yo les puedo hacer un video tutorial para que ustedes, cuando conformen los grupos, pues puedan utilizarlo entre ustedes. Era porque tiene bastantes características muy significativas. Incluso ustedes pueden utilizar para hacer llamadas. Por ejemplo, si programaran una reunión y quieren llamar a un miembro del equipo, ustedes bien lo pueden hacer. Pueden crear sus actividades, chatear y un sinnúmero de cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente por la petición de David Alberto. ¿Grupos de 3 o grupos de 4? Los que quieran trabajar en pareja también. Ya grupos de 5 sí o no. Entonces quedamos lo siguiente. Pareja, grupos de 3, grupos de 4. Pero me lo envían hoy, por favor, al WhatsApp, para así ya ir teniendo una idea de los grupos y los vayamos conformando. Entonces, jóvenes, les agradezco. La próxima semana no vamos a tener videoconferencia, ¿oyeron? Pero sí necesito que participen en unas actividades lúdicas que voy a compartir en Eva UPOLE. Gracias, nos vemos.